Buenas noches, bienvenidos para los que nos están viendo en esta noche. Tenemos un tema muy lindo, muy especial, que es la continuación del tema anterior, que estuvimos viendo un poquito la fecha del juicio de Dios. Ahora vamos a ver en esta noche el misericordioso juicio de Dios. En la última lección descubrimos que el juicio de Dios ya ha comenzado, y comenzó ¿en dónde? ¿Acá en la tierra? No, comenzó en el reino de los cielos. La palabra juicio trae a nuestra mente muchas preguntas, y preguntas como ¿quién será juzgado? ¿Cómo se obtienen las evidencias? ¿Debo defenderme a mí mismo con mi boca balbuceante o será que el cielo me proporciona alguna ayuda legal? ¿Quién dicta la sentencia contra Satanás? ¿Por qué es que Dios necesita un juicio? Después de todo, Él lo sabe todo. ¿No sabe Él ya todas las cosas respecto a cada uno de nosotros? ¿Tengo yo aún la más leve posibilidad de ser pronunciado inocente en el juicio frente a mi conducta? Todas estas preguntas es lo que vamos a ver en esta noche. El juicio es una parte crucial del plan de salvación en la Biblia. Si ustedes le prestan atención a la Biblia, van a ver que la Biblia lo nombra cerca de 1000 veces al juicio. Claro, esto se contrapone con algo que anda circulando por muchos lados, ¿no? De que Dios cuando venga nos va a perdonar a todos, que no importa si sos bueno, si sos malo, Dios nos va a perdonar a todos porque Dios es amor. ¿Es esto así conforme a la Biblia? Bueno, mirá, desde ya te voy diciendo que no. Pero bueno, lo vamos a comprobar con la Biblia porque justamente la Biblia habla acerca del juicio, habla de que el Señor, ya vimos que el Señor tiene una fecha para el juicio, y hoy vamos a ahondar un poco más en ese juicio que Dios proclama en alta voz. Ahora que el Espíritu Santo nos ayude y impresione nuestras mentes, nuestros corazones, para comprender más en profundidad la Biblia y su enseñanza. No lo que a veces hemos aprendido en la calle o que hemos repetido sin saber por qué lo repetíamos. Porque vos fijate que muchos de nosotros hemos participado de iglesias o de religiones y hemos aprendido a hacer cosas y no sabíamos por qué las hacíamos. No sabíamos por qué repetíamos eso. O por qué nos enseñaron esa conducta y si esa conducta a veces estaba en contra totalmente de lo que dice la Biblia. Hasta nos han enseñado a orar. Fíjense que muchas religiones incluso oran de manera equivocada. Tantas cosas que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y qué bueno que es perderle el miedo al libro de Apocalipsis. Qué lindo que es ir pudiendo deshojar el Apocalipsis de a poquito, ir desensibilizándonos sistemáticamente, como dice la psicología, para perderle el miedo al cuco, que para nosotros, para mucha gente, era el Apocalipsis. Pero debemos perderle el miedo porque este Evangelio fue escrito para nuestros días. Y es muy importante que lo sepamos. ¿Quién estará frente al juicio del cielo? 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Claro, y tenemos que saber y refrescar un poquito, si bien lo dijimos anoche esto, pero también tenemos que refrescar cuándo comenzó el juicio en el cielo. Daniel 8:14 y Apocalipsis 11:19. ¿Qué dice? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien. En el final de los 2300 años, el 22 de octubre de 1844, comenzó el juicio en el cielo. Tanto es así de que, claro, Daniel nos da la fecha justamente por la profecía de los 2300 años que comenzó.
en el año 457 a.C., con la orden de reconstrucción del rey Artajerjes, allí por el año 457, como dijimos. Y si nosotros vemos las fechas, vemos de que desde 457 le sumamos 2300 años, llegamos hasta octubre de 1844, y exactamente al 22 de octubre de 1844. La cita de Apocalipsis 11, versículo 19, esa cita está dentro de la séptima trompeta. Esto tiene que ser entendido con Apocalipsis 10, porque en Apocalipsis 10 dice que cuando suene la séptima trompeta iban a suceder algunas cosas. No voy a explicar eso esta noche, porque lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero lo que sí tienen que saber de que justamente cuando terminaron los 2300 años, ya ahí en esa época, en la década de 1840, cuando entramos en la séptima trompeta, es justamente el pasaje de Apocalipsis 11:19, donde se ve el arca del pacto, donde se ve el arca del testimonio, el arca del testamento, en el santuario celestial. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Claro, y algunos se preguntan, ¿y dónde fue a parar el arca del pacto de los que había hecho el pueblo de Israel? Y ahí está la respuesta. ¿Está en dónde? En el reino de los cielos. Porque se la llevó Dios, y es lo que explica la palabra de Dios cuando fue ocultada el arca y nunca más se volvió a encontrar. Y pese de que haya personas de que hoy dicen que está en tal lugar, o está enterrada en tal lugar o en el otro, sabemos que eso no es así, porque la palabra de Dios nos muestra en el Apocalipsis 11:19 que el arca del pacto está justamente en el reino de los cielos. ¿Por qué vemos esa imagen donde se abre el lugar santísimo? Claro, y el lugar santísimo, el arca del pacto reflejaba, nos mostraba como símbolo el trono de Dios. Pero Apocalipsis 11:19 nos muestra que, claro, había un acceso ahora con la séptima trompeta a qué lugar, al lugar santísimo. Y empezaba qué cosa, el Yom Kippur, el día de la expiación. Y en ese día el Señor, que era el juez aquí en la tierra para los israelitas, para todos los que estaban dentro del campamento, el Señor era el juez ese día. Pero ahora, desde la séptima trompeta, desde el 22 de octubre de 1844, que empezó a sonar esa séptima trompeta, la última trompeta de paso, porque son 7 en Apocalipsis, empezó en el reino de los cielos el día de la expiación. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los jueces? Claro, pero ahora lo vamos a responder después de ver el diagrama, ¿no? Yo les quería mostrar aquí. Claro. Aquí estoy mostrándoles lo que es el decreto de reedificar a Jerusalén, que era justamente lo que yo les hacía recordar, en el año 457. Entonces, sumándole los 2300 años, llegamos hasta octubre, 22 de octubre de 1844. Aquí están las 70 semanas, de las cuales ya hablamos, el año en que Jesús ascendió al reino de los cielos, el año 31 después de Cristo, y que se sentó a la diestra del Padre. Después, él empezó a abrir los sellos, recibió de mano del Padre los sellos, el libro con los 7 sellos, y los fue abriendo de a uno, y ahí fuimos viendo, ¿se acuerdan? Cuando vimos las iglesias, vimos los cuatro jinetes del Apocalipsis con sus 4 caballos, que eran los primeros 4 sellos, y vimos las 7 iglesias, y cómo se fue abriendo cada uno de ellos durante todo este periodo se fueron abriendo los 7 sellos, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo en la época del 6º sello, donde estaba a punto de abrirse el último sello. Claro, y todo esto, ¿por qué se los digo? Porque cuando Jesús ascendió al reino de los cielos y se sentó a la diestra del Padre, en esta fecha, justamente aquí, comenzó el juicio de Dios en el reino de los cielos para demostrar la inocencia de sus hijos. Comenzó el Yom Kippur, el día de la expiación de los hijos de Dios, que este año van a ser 180 años. Y está bueno repasar eso, porque entonces saber que en este día, el 22 de octubre de 1844, el Padre se levanta de su trono, le da lugar a Jesús y Jesús se sienta para comenzar el juicio.
Claro, y eso entonces nos lleva a la pregunta, ¿quiénes son los jueces? Salmos 56 y Juan 5:22. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Muy bien, Dios es el juez, o sea, el Padre es el juez, y todo el juicio se lo dio al Hijo, a Jesús. Claro, lo mismo explica Salmo 110:1, ¿verdad? Cuando el Padre se para y le dice a Jesús que va a poner por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Y eso lo promete Jesús, es lo mismo que se vuelve a repetir en Daniel 7, es lo que encontramos en lo que después repite Pablo también, y lo que repite Juan. Ahora, ¿qué actitud tiene hacia nosotros el Padre y el Hijo? En Juan capítulo 16, versículo 27 y 1 de Timoteo 2, versículos del 3 al 4. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me encanta esta frase porque dice: el mismo Padre os ama. Claro que sí. Nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos pueden ser salvos, pero tienen que venir al conocimiento de la verdad. O sea, no te puedes quedar cómodo en tu lugar, no te puedes quedar cómodo sin hacer nada, en tus tradiciones, en tus leyendas, en tus creencias. Vos tenés que venir al conocimiento de la verdad, de lo que explica el Señor. Ahora vamos a repasar las etapas del juicio divino. Algo hemos estado hablando, pero las vamos a ver un poquito. Nosotros encontramos de que tenemos el juicio investigador, el juicio comprobatorio y el juicio ejecutivo. 3 etapas de juicio. Nosotros estamos hablando hoy del juicio investigador, el juicio que se está llevando a cabo en el reino de los cielos antes de la segunda venida de Cristo. Pero después de que Jesús venga y lleve a sus hijos al reino de los cielos y esté con ellos 1000 años, los hijos de Dios no van a estar tocando el arpa arriba de unas nubes, comiendo manzanas sin hacer nada. Van a estar haciendo algo. ¿Qué van a estar haciendo? Lo que están haciendo hoy los ángeles en el reino de los cielos. Los ángeles y los seres creados por Dios de otros mundos son testigos del juicio. Entonces, durante el milenio, se va a llevar a cabo el juicio comprobatorio. ¿Por qué hay algunos cristianos que no fueron al reino de los cielos? Como personas que eran tan buenas, que estaban en mi iglesia, el pastor que me enseñaba la Biblia, no vino a la iglesia, no vino al cielo. No vino al cielo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo voy a poder tener acceso a los libros y ver y comprobar por qué algunas personas no fueron al reino de los cielos. Entonces, ese va a ser el acto por el cual Jesús va a estar enjugando nuestras lágrimas, va a estar secando nuestras lágrimas, justamente porque muchos de nosotros vamos a llorar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que no fueron. No creo que se nos derrame una lágrima por Satanás y sus ángeles, pero también tenemos que comprobar por qué ellos no fueron. Y después de que pase el milenio, pasemos 1000 años en el reino de los cielos, vamos a volver a la tierra. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando acá? Esto acá está descrito en Apocalipsis 19. Esto acá está descrito en Apocalipsis 20. Y esto acá está descrito en Apocalipsis 20 y 21. Genial, ¿no? Entonces, el juicio ejecutivo es después del milenio, es cuando son destruidos Satanás, los demonios, de los cuales ya hablamos nosotros, de cómo los destruye Satanás y sabe de que va a ser destruido, por eso no tiene reposo ni de día ni de noche. Y todo aquel que recibe la marca de Satanás, la marca de la bestia, la marca de aquella bestia que trabaja con Satanás, de Babilonia, no va a tener tampoco reposo. ¿Por qué? Porque justamente no tiene la paz del Señor, la seguridad del Señor. Estas son las 3 etapas del juicio divino: juicio investigador, juicio comprobatorio, juicio ejecutivo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Acá, en el juicio investigador. Este todavía no terminó y falta que Cristo venga. Ahora, ¿quiénes pasarán por el juicio anterior al advenimiento? O sea, por el juicio investigador. ¿Quiénes pasarán?
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy bien, ahí dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? Para que, citarlo, sepan cómo deben conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claro, cuando dice ahí en 1 Pedro 4:17 el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a qué se refiere cuando dice casa de Dios? Y en 1 Timoteo 3:15 encontramos la respuesta. Casa de Dios es lo mismo que iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. A ver, los que estamos en la iglesia de Dios, defendemos ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué somos? Iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Sostenemos y defendemos la verdad. No todas las iglesias hacen esto. Y esto ya te estoy mostrando una característica de la iglesia de Dios, de la casa de Dios. ¿A quién juzga primero el Señor? En el juicio investigador, juzga a la iglesia del Dios viviente, juzga a su iglesia, que es la columna que sostiene y defiende la verdad. O sea que si yo no sostengo ni defiendo la verdad que está en la Biblia, toda la verdad de la Biblia, todos los 10 mandamientos, los 66 libros de la Biblia, los 39 en el Antiguo Testamento, los 27 en el Nuevo, yo no pertenezco a la iglesia del Dios viviente. Porque esto no se trata de nombre. No se trata de que te den un papelito, usted es miembro. Más usted es miembro. No se trata de que te den un papelito. Se trata de pertenecer o no pertenecer, de tener el sello de Dios, de estar con el Espíritu Santo, de sostener y defender la verdad o no. No es una cuestión de nombre, de tradición, no es una cuestión de doctrina. Esto es una cuestión de decisión personal. Yo decido estar del lado del Señor, decido obedecerlo por amor, porque lo amo, lo obedezco, entonces yo estoy dentro del sello del Señor. Si yo decido desobedecerlo, ir en contra de la verdad, defender otras cosas que no están en la palabra de Dios, significa de que yo estoy con la marca de la bestia. Así es el libro de Apocalipsis, pues el sello de Dios, el sello, la marca de la bestia. Por eso está bueno ver esta diferencia y este versículo, anotarlo 1 Timoteo 3:15 porque es hermosísimo, ¿no? Para poder encontrar la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el abogado defensor de los justos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta referencia es una referencia al Jehová del Antiguo Testamento llamado el Justo. Es un título de Jehová que Jesús también tiene como por ser el Mesías. Jesús, el Salvador, y Cristo, que significa Mesías. Jesús significa el Salvador y Cristo significa el ungido, el Mesías. ¿Sí? Entonces Jesucristo, el Jehová prometido, el Mesías, es el justo. ¿Qué significa justo en la Biblia? En el lenguaje profético. ¿Qué significa justo? Justo significa sin pecado. Santo significa apartado. Y justo significa sin pecado. O sea, Jesús, el Salvador, que es el Mesías, el Jehová prometido, el sin pecado, es el único que puede defendernos como abogado. ¿Por qué? Porque vino a este mundo, no se contaminó de pecado, no transgredió la ley de Dios, murió sin pecado, entregó su vida por nosotros y puede defendernos. Porque Él murió y resucitó. Él es un Dios vivo. Él es nuestro Dios. ¿Cuánto amor de Jesús? ¿Cuánto amor? ¿Qué evidencias se consideran en el juicio? Eclesiastés 12, versículos 13 al 14. El fin de
todo discurso oí tome a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el del todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra o juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy bien, el fin de todo discurso, de toda palabra oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Dios traerá toda obra a juicio, en el cual se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, eso que nadie más sabe de tu vida, el Señor lo sabe. Ese pensamiento oculto que vos tenés, ese pecado oculto que vos podás llegar a tener en tu vida, Dios lo sabe. Esas cosas buenas que vos hiciste y no se las dijiste a nadie, el Señor lo sabe. Entonces el Señor lleva un registro de nuestros pecados, lleva un registro de las cosas buenas. En el registro de las cosas buenas se le llama el libro de las memorias en la Biblia. Ahora está el registro de los pecados que nosotros cometemos. También está el registro de la vida de aquellos que aceptan a Jesús y entregan su vida por medio del bautismo, y es escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. También está el otro libro, que es el libro de Jehová, el cual algunos de ustedes hoy tienen en la mano, que es la Biblia. Y está bueno saber los libros que justamente nombraban. No tenemos tiempo ahora de buscar las referencias, pero todo eso que yo te acabo de decir, todo tiene una referencia bíblica. Ahora, ¿cuál es la norma de Dios para el juicio? O sea, ¿cuál es la norma? Si hay alguna norma, nadie se llama norma. Si no estás viendo alguna norma, norma significa ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la norma o ley de Dios para el juicio? Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien, Santiago ahí lo deja bien claro: habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Bueno, ahí en Santiago 2 justamente te explica que esa ley de la libertad son los 10 mandamientos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Santiago los va nombrando, ¿sí? Le habla, dice, ¿no es cierto? Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué está haciendo ahí? Citando los 10 mandamientos, ¿no? Nombrando 2 de ellos, sabiendo que la ley de la libertad son los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, lo vamos a repetir, aunque ya lo dijimos anteriormente. Yo te voy a leer ahora 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que sabiendo lo que es pecado, lo hace, está infringiendo la ley. Entonces, si vos sabés que engañar a tu esposa o a tu esposo es pecado y lo haces, estás cometiendo pecado. Si sabés que mentir, que no hay que mentir, pero mentís, estás cometiendo pecado. Si estás adorando a otros dioses, si te estás arrodillando ante estatuas, si te estás arrodillando ante ídolos, estás cometiendo pecado por el segundo mandamiento. No por los mandamientos que tenga tu iglesia te juzga el Señor. El Señor te juzga por los mandamientos que están en la Biblia. La ley de la libertad son los 10 mandamientos que están en la Biblia, no los 10 mandamientos de tu iglesia. Porque hay iglesias que han cambiado los mandamientos de Dios. Si vos no sabías esto, andá después a Éxodo capítulo 20 y vas a ver ahí los 10 mandamientos de Dios. Por esos 10 mandamientos el Señor te juzga. Esa es la ley de la libertad. Ahora, los ángeles guardan registro. ¿Cuál es el registro más importante? Yo ya te nombré varios, pero de esos registros, de esos libros, ¿cuál es el más importante? Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Varias veces aparece este libro, el libro de la vida. Ese es el más importante. Ahí es donde tiene que estar tu nombre. Ahí es donde tiene que estar tu nombre y el mío. Claro,
Es importantísimo porque si no estás allí, no podés entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la fuente de evidencia en el juicio? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras, sean buenas o malas. Ahora, justamente nosotros tenemos que entender que lo que está escrito en esos libros, lo vuelvo a repetir, incluso están nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos. Por eso, cada uno de nosotros, cuando te acercás al Señor, vos aprendés del Señor, por el poder del Señor aprendés a cambiar tu forma de pensar. Ya no pensar en cosas malas, en cosas feas, en hacer travesuras que dañen a otros. Digo travesuras por no decir pecados o maldades. Ya no pensás en eso porque el Señor te va transformando. Va quitando las malas palabras, los malos gestos, las malas conductas. Te cambia de adentro hacia afuera. Vos no tenés que aprender una forma de conducirte, una forma de ser. Vos tenés que aprender a comunicarte con el Espíritu Santo. Vos tenés que aprender a orar en el Espíritu Santo y a leer la Biblia siendo dirigido por el Espíritu Santo, para que el Señor vaya transformándote de adentro hacia afuera. Parece loco esto, pero terminás siendo una nueva criatura, terminás siendo otra persona literalmente. Ahora, ¿quién presenta la acusación contra nosotros? Zacarías 3, versículos 1 al 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, que estaba a su mano derecha, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Muy bien, aparece en algunas versiones el Satán o Satanás. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, porque Satanás significa oponente, contrincante, enemigo. Eso es lo que significa Satanás. Ahora, Satanás es ese antiguo acusador, el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12:10. También nosotros sabemos que Satanás es el mismo que discutió con Jesús por el cuerpo de Moisés cuando Jesús lo quería resucitar, según nos dice Judas 9. Ahora, y también Satanás es el que hizo un montón de acusaciones en contra de Job, en el libro de Job, ¿no? Que fue el que le mató a los hijos, fue el que hizo las acusaciones, fue el que enfermó a Job, y todo eso, todo lo que Satanás hace, su verdadera cara. Él es el que enferma a la gente, el que mata a la gente, él es el que siempre está tratando de desviarte del camino para que vos no estés con el Espíritu Santo, tratar de evitar de que vos aprendas o que estés conectado ahora a esta transmisión, haciendo algo, que se caiga el internet o que se te acabe la batería. Siempre está molestando, siempre está acusando, siempre está engañando. Esa es su naturaleza. Pero el Señor Jesús es completamente diferente. Él está tratando de defenderte. Él está tratando de demostrarte inocencia. La pregunta es, ¿vos te podés ayudar? Sí. Sí, vos te podés ayudar. Claro que sí. Haciendo lo que Jesús pide. Porque no te podés quedar como si fueras una piedra esperando el golpe. No, tenés que cambiar. Tenés que cambiar tu manera de pensar, tenés que cambiar tus berrinches, tenés que cambiar tus locuras, tus arranques, tenés que cambiar todo el tiempo cuando estás ofendiendo a alguien o buscando pelea. Esas cosas no son del Señor Jesús. Esas cosas son del enemigo de Dios. Por eso vos tenés que ir cambiando con la ayuda de Dios. ¿Y cómo se hace? Una cosa a la vez. Un paso a la vez cada día para ir cambiando cosas que el Señor Jesús te muestra que debes cambiar. Porque Satanás siempre está tratando de
acusarnos, de hacernos perder. Mientras prosigue el juicio en el cielo, ¿qué ocurre en la tierra? Apocalipsis 11, versículo 18 al 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Todo esto en el contexto de la séptima trompeta, todo esto en el contexto actual nuestro, todo esto que empezó a suceder hace poco tiempo, ¿no? Se han airado las naciones, destruyen la tierra. Claro, porque vos ves que en este tiempo hay muchas guerras, rumores de guerras, hay amenazas, muchos se están preparando para destruir toda la tierra con las armas atómicas. Todo está a flor de piel. Pareciera de que solamente hace falta una chispita para que empiece el incendio y se arme la tercera guerra mundial en la que tantos temen. Pero ¿sabés una cosa? Vos tenés que tener en cuenta esto. El Señor está en control. El Señor está sosteniendo los vientos de los conflictos y de las guerras. El Señor no está dejando que el hombre destruya la tierra. El hombre no va a destruir la tierra. Así que por ese lado, quédate tranquilo. Por más que estés viendo videos, documentales de History Channel, de otros canales, ¿verdad?, donde te hablan de la destrucción del mundo, que el hombre va a terminar destruyendo a la humanidad por una enfermedad, que va a terminar destruyendo a la humanidad un meteorito, que va a terminar destruyendo a la humanidad un incendio, que va a terminar destruyendo a la humanidad, que el nivel del mar, de los océanos está subiendo y va a matar a toda la humanidad. Quédate tranquilo. Lo que el Señor ha revelado no es que la humanidad va a morir así. La humanidad tiene esperanza. Hay esperanza en Cristo. Y a pesar de que el diablo te está tratando de meter miedo con todo esto, y además con todo ese miedo que te mete, te suma miedo al Apocalipsis, miedo a la Biblia. Entonces no hay que leer la Biblia porque da más miedo. No, disculpame, para mí da más miedo las noticias. Si vos te dejás llevar por las noticias, vos mirás noticias, todos los días mirás noticias, ¿cómo te queda la cabeza? Así te queda la cabeza. Tanto que mirás noticias, pálida, y que el presidente de Rusia amenaza al presidente de Estados Unidos, que el presidente de China amenaza a este, y que en la India, y que cuánta cosa, ¿no es cierto?, y que hay, pelean esto y pelean otro, que está la guerra acá, que está la guerra allá, y vos decís, sí, se van a matar entre todos, ¿y dónde vamos a ir a parar? Y terminar con una desesperanza. Te vas a dormir, como si fueras a dormir, viste, sin comer. Te vas a dormir con una cosa acá en el estómago, un miedo, un temor. Claro, porque no estás leyendo las profecías del Evangelio de Jesucristo, que te da tranquilidad sabiendo que no, el mundo no está bajo el control de Satanás. El mundo no va a terminar como te dicen los científicos. El mundo va a terminar como dice la Biblia. Porque así se han cumplido las profecías de la Biblia. No, las profecías de Nostradamus no se cumplieron. No te preocupes por Ravicini, no te preocupes por el otro, ¿no es cierto? Por esta, o por aquella que anda sanando, o por aquella que anda diciendo tal cosa. Tranquilo, confía en Dios, busca el poder del Espíritu Santo, apaga las noticias y dedicarle un poco de tiempo a la lectura de la Biblia. No, pero no me gusta leer. Haz un esfuerzo. No me gusta orar, haz un esfuerzo. Vale la pena tener anticuerpos ante las malas noticias y las tremendas noticias de este mundo. ¿Necesita Dios libros o aún un juicio para saber lo que yo he hecho? Primera de Reyes 8:29, Juan 3:18 y segunda de Timoteo 2:19. Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás
porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien. ¿Necesita Dios libros o aún un juicio para saber lo que yo he hecho según estos versículos que acabamos de leer? No. Tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el juicio de Dios no se hace por Dios, se hace por nosotros. Se hace para que nosotros comprendamos que el Señor es justo, que Él hace justicia. Es justo porque es sin pecado y lleva adelante un justo juicio. O sea, nadie puede intervenir, nadie le puede pasar platita, nadie por más mejor acomodado que esté. Usted pastor, usted va a estar acomodado en el reino de los cielos. No hay acomodos en el reino de los cielos. Y si uno te dice, no, pero vos pasame a mí la platita y yo te voy a acomodar allá. Ustedes se ríen, pero hoy hay una persona que hace eso literal. Y que te da indulgencias, y que te da cosas. El que sabe escuchar, entiende lo que yo estoy diciendo. Pareciera una locura lo que estoy diciendo, pero es real. El Señor es justo, al Señor no se lo puede manipular. El Señor conoce tu corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces no lo puedes engañar, porque dice la palabra de Dios que nosotros juzgamos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor juzga las intenciones del corazón. Eso es lo que Él juzga. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué ayudaste a una persona para sacarte una foto? Y que la gente dijera, ¿viste qué buena persona? Se saca foto, está dando de comer a la gente pobre, mirá qué bueno. No hace campaña política, pero se está sacando fotos para que digan qué bueno que es. Claro, y algunos hacen oraciones y se muestran. No, tranquilo. Por esas cosas vos no te ganás el reino de los cielos. El Señor conoce el corazón. Y para que nosotros tengamos certeza de que todo lo que el Señor ha hecho con las personas para que sean salvas o para que no sean salvas, es justo. A ver, nosotros no estamos acostumbrados a la justicia como seres humanos. No estamos acostumbrados a la transparencia como seres humanos. Nosotros estamos acostumbrados a la corrupción. El que roba menos, el que roba más, el que está acomodado con esto y el que está acomodado con aquel. ¿Por qué tiene ese trabajo? Por un puesto político. ¿Por qué es hermano de aquel? ¿Por qué es conocido de fulano? Esto es la comidita de todo el mundo. No es de que hay un país acá en el mundo, algunos se van y dicen, no, me voy allá porque allá no hay corrupción. No, a ver, donde hay seres humanos hay corrupción. No, pero allá, sí, vos te podés enamorar al principio de un lugar, pero después vas a ver que hay defectos en ese lugar y vas a ver que en cada lugar y en cada institución hay personas que se corrompen. Pero el Señor no se corrompe. El Señor es justo y lleva adelante su juicio con justicia. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor es amor, es verdad, Dios es amor, pero también Él es justo y lleva adelante el juicio. Eso no lo tenemos que olvidar. ¿Cuándo serán juzgados los impíos? Apocalipsis 24. Y vi el trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a sus imágenes, que no se recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, entonces fue dado el juicio de los justos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el reino de los cielos se va a llevar adelante
Durante el milenio, en el reino de los cielos, se va a llevar adelante el juicio comprobatorio, que van a ser juzgados los impíos. Y después se les va a dar sentencia en el juicio ya ejecutivo, donde se va a ejecutar la sentencia del juicio. Pero durante los 1000 años, se verá por qué una persona no se salvó. Ahora lo volvemos a repasar en el juicio investigador, juicio comprobatorio y juicio ejecutivo, para que nos vaya quedando la cosita, ¿no? Entonces, juicio investigador antes de la segunda venida. Es el que está sucediendo ahora. ¿Cuánto tiempo ya? Este año, el 22 de octubre, 180 años de juicio. Juicio comprobatorio va a durar 1000 años en el reino de los cielos, después de la segunda venida de Cristo. Cuando pasen los 1000 años, volvemos a la tierra y entonces se da el juicio ejecutivo, donde se dicta sentencia para Satanás, los demonios y todas las personas que no aceptaron el sello de Dios. ¿Quién ayuda a juzgar a los impíos, incluyendo a Satanás y sus ángeles? 1 Corintios 6, versículos 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muy bien, entonces los santos de juzgar al mundo, de no de juzgar a los ángeles. Está bien clara la palabra de Dios. Claro, nosotros tenemos que ver ahí por qué hay ciertos cristianos que no fueron, ciertas personas que no fueron, que decidieron mal y no fueron. Por eso ese juicio es tan importante. Tendrá que comparecer en el juicio toda persona que haya vivido delante de Dios. Mateo 25, versículos de 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve enfermo, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, en esa parábola profética de Jesús de Mateo capítulo 25, nosotros encontramos de que eso no es en la segunda venida, sino que eso es en la tercera venida después de los 1000 años. O sea, ya esto es el juicio ejecutivo, donde ya se dicta sentencia y el Señor tiene a los dos grupos,
A los que me están viendo por internet, si son dos, el que está a la izquierda es el chivito y el que está a la derecha es la ovejita. Entonces, el chivito es el que no escucha la voz del pastor, que no escucha la voz de Jesús. Hizo lo que quiso y siguió sus propios deseos, sus propias cosas, comió todo lo que quiso. ¿Viste cómo es el chivito? Así es el chivito. Así come lo que quiere, hace lo que quiere, pelea todo el rato, juega, todo, la quiere pasar bien. Pero la ovejita, el que está a la derecha, la ovejita, ¿qué pasa? La ovejita escucha la voz del pastor, va donde le da el alimento, donde le da el agua, anda con el rebaño, anda con la iglesia, ¿sí? No quiere andar peleando, sino que quiere agradar al pastor, quiere agradar a Jesús. Y está buena esta imagen, ¿sí? Porque justamente se corresponde con Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. ¿Qué dice? Canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero, son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temeré, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque... Rosa, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Bueno, lo leo yo, entonces dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, entonces acá vemos que lo que dice Mateo capítulo 25 muestra exactamente lo mismo que Apocalipsis 20. En Mateo 25 tenés los chivitos, o sea, los que son los impíos, y los hijos de Dios, que son las ovejitas. Lo mismo que te muestra Apocalipsis capítulo 20. ¿Y qué dice? Son juzgados por las obras, por los libros que están allí, y unos reciben la vida eterna y los otros reciben el castigo eterno. Y está bueno porque acá vemos de que este castigo es el castigo de la muerte segunda. Ya no hay otra resurrección. Esta ya es el final de Satanás, los demonios y los impíos. Todos los que son los chivitos. Ahora, entender esto no es para tener miedo, justamente para saber con claridad cómo enseña la palabra de Dios. Todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor te dice lo bueno y lo malo. Si vos sabés distinguir entre lo bueno y lo malo y haces lo bueno, sos sabio. Si sabés distinguir entre lo bueno y lo malo y haces lo malo, sos un necio. Y cometés pecado. Y por lo tanto sos impío. Por eso la palabra de Dios siempre es bien clara. ¿Qué sabrá toda persona cuando Dios anuncie las recompensas y los castigos? Apocalipsis 15, versículos 3 al 4. Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero, son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien, eso que acaban de leer es Romanos 2.5 y ahora 1 Corintios 4.5. Así
antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien, justos y verdaderos son tus caminos, tus juicios son manifiestos. Esto es lo que sabrá toda persona. ¿Quiénes son todas las personas? Son los santos, o sea, los que encontraron salvación en el Señor, los ángeles de Dios y su gobierno en el reino de los cielos, los demonios y Satanás y los impíos. Todos estos grupos, todas estas personas sabrán claramente que los juicios de Dios son manifiestos y justos. ¿Por qué? Porque el Señor no es como Satanás, que busca engañar. Él te dice la posta. Él te dice lo que es correcto. Entonces, yo sé que eso no está de moda hoy. Hoy no está de moda ser así. Hoy no está de moda ser correcto. Hoy no está de moda ser comprometido. Hoy no está de moda ser perseverante. Hoy está de moda todo lo contrario. Ser incorrecto, ser inconstante, ser malo. Lo malo hoy es bueno. Pero el Señor no es así. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto a nosotros nos trae luz y esperanza. Porque cuando vos mirás el mundo, vos decís, al final, todo el mundo está mal. No. El Señor tiene hijos de Dios en todas partes del mundo. Y quizás vos que nos estás escuchando, seas uno de esos hijos de Dios. Puesto que debo hacer frente al juicio, ¿puedo tener la seguridad de la salvación ahora? Daniel 7:22 y Apocalipsis 3:5. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Toda la Biblia nos habla de la seguridad de la salvación si nosotros estamos del lado de Jehová, si estamos del lado de Jesús, si estamos cumpliendo su voluntad. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ustedes son mis discípulos, son mis amigos, si hacen lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, todo el tiempo el Señor te viene diciendo que Él cumple su parte, cumple su promesa. Si vos cumplís la tuya, el Señor tenés la seguridad que sí la cumple. Y si Él dice que no va a borrar tu nombre del libro de la vida si te mantenés fiel a Él, es porque así va a ser. Tenemos plena seguridad en Él. ¿Cuándo son borrados los pecados de los registros de Dios? Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Está bueno porque dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Claro, porque hay gente que se arrepiente, pero no es convertida. Hay gente que se arrepiente y está convencida de que la Biblia tiene la razón, que tiene la verdad, que las profecías bíblicas son verdad. Están convencidos, pero no están convertidos. Porque el arrepentirse, claro, vos te arrepentís, cambiás tu manera de pensar. Pero ¿qué haces vos? Tenés que ser convertido por el Señor, tenés que ser convertido por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa eso? Tenés que dejar de hacer lo malo. De a poco tenés que dejar de hacer lo malo. Te arrepentiste porque le pegaste a tu mujer, te arrepentiste porque robaste, te arrepentiste porque mentiste. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahora? Ser convertido. Tenés que dejar de pegar, tenés que dejar de robar, tenés que dejar de mentir. ¿Entendés lo que estoy hablando? Tenés que dejar de hacer eso. Entonces así se borran nuestros pecados en el reino de los cielos. Si no, no se borran. Porque hay gente que dice, sí, me arrepiento. Confiesa el pecado, se arrepiente,
pero no cambia. No cambia, y continuamente lo sigue haciendo, y continuamente lo sigue haciendo. ¿Y cómo le decimos a esa persona? Una persona tóxica, ¿no? Es lo que decimos vulgarmente, una persona tóxica. Porque se arrepiente, llora, te confiesa, sí, no lo vuelvo a hacer más, te lo promete una y otra vez, pero no se convierte. No se convierte, y lo vuelve a hacer una y otra vez, y aunque lo haga una y otra vez, ¿no es cierto? Claro, su pecado permanece. Cuando nosotros sabemos que una persona está en el camino de Dios, porque confesó sus pecados, se arrepintió y hoy es una nueva persona. ¿Cómo sabemos que es una nueva persona? Porque fue convertida, o sea, ya no hace lo que hacía antes. Su forma de hablar cambió, su forma de actuar cambió. Es una nueva persona. Ya no lo hace más. Otros dirían estar regenerado. Cambió, es una nueva criatura. ¿Qué había de hacer la iglesia después del chasco? Claro, acá falta un poco de contexto, ¿no? Bueno, bastante. Nosotros encontramos, ¿no es cierto?, de que, bueno, en la palabra de Dios encontramos de que hay una profecía en Apocalipsis capítulo 10, en la cual se explica y se une con Daniel capítulo 12. Claro, cuando nosotros encontramos en la profecía, nosotros encontramos de que la persona que aparece en Apocalipsis 10, versículos del 1 al 3, Apocalipsis 1, del 13 al 15, con esa apariencia sobrenatural, esa luz radiante, ese cinturón de oro que tiene en su pecho, esas palabras firmes, que aparecen también en Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, que se le conoce con el nombre de Miguel, se le conoce con el nombre de Jesucristo, se le conoce con el nombre de nuestro Señor, se le conoce con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Cordero de Dios, ese ser celestial, este ser glorioso, que le dijo a Daniel que cerrara el libro en Daniel 12:4 hasta el tiempo del fin. Claro, nosotros vamos viendo de que las sucesiones del libro de Daniel, vos vas encontrando de que va pasando el periodo de los sellos, el periodo de las 7 iglesias, el periodo de las trompetas, y vos vas recorriendo todo ese periodo de 1810 años, desde el año 34 hasta el año 1844, y claro, te encontrás con algo. Vos te encontrás con algo que no es solamente la historia de la iglesia cristiana, sino que vas encontrando el desarrollo del escatón profético, del desarrollo del desenvolvimiento de la profecía bíblica, de la profecía del Apocalipsis, junto con el libro de Daniel. El libro de Daniel, antes de la década de 1840, no se entendía, y por ende tampoco el libro de Apocalipsis. Tal cual lo dijo la palabra de Dios cuando se abrió el 6º sello y se tocó la 7ª trompeta, nosotros hoy, recién hace casi un poquito más de 180 años, estamos entendiendo el libro de Daniel y Apocalipsis. Hoy te puedo decir de que no tenemos ninguna oscuridad con respecto a estos libros, si vos obviamente estás siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque entender esto, entender de que el tiempo del fin comenzó en 1798, después de la profecía de los 2260 años, de la cual habla el profeta Daniel. 1260 años, que son tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 3 días y medio. O sea, ese lenguaje profético nos muestra de que nosotros hoy vivimos en el tiempo del fin. Hoy nosotros vemos que en Apocalipsis 10, la iglesia de Dios se encontró con una situación en la cual, claro, encontró un mensaje. En el tiempo de la 7ª trompeta encontró un mensaje. Y lo vamos a leer. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 10. Vos vas a ver el parecido del capítulo 10 con el parecido, ¿no es cierto?,
de varios libros, de Ezequiel, de Daniel y todo, pero no tengo tiempo para desmenuzarte todo el capítulo, porque este sería solamente un tema. Pero ahora, en el versículo 7 dice: sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo otra vez conmigo y dijo, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta es la misma visión de Daniel capítulo 12 que después vos la podés buscar y leer. Entonces el librito este es el libro de Daniel. Y vos vas a encontrar que dice: fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Claro, nosotros encontramos allí de que en la década de 1840, cuando tocó la séptima trompeta, encontramos allí de que la gente redescubrió el libro de Daniel y ahora lo podían entender por todo el mundo. Ahora había hijos de Dios que estaban empezando a entender las profecías de Daniel. Pero claro, hubo un pueblo, hubo una iglesia que encontró esta verdad, la comió, le fue dulce como la miel, pero amargó su vientre. Y aquí encontramos el chasco, el gran chasco. ¿Por qué? Porque ellos creyeron de que la profecía de Daniel 8:14, la profecía de los 2300 años, se refería a que Cristo en el Yom Kippur limpiaría la tierra. Y eso era la segunda venida de Cristo. Pero no, eso no era la segunda venida de Cristo. Sí le pegaron a la fecha, pero le erraron al evento. Lo que pasó fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Porque claro, fue difícil coordinar los dos libros, el libro de Daniel y Apocalipsis, pero coordinan de forma perfecta. Y Jesús te guía a través de eso, con obviamente Mateo 24, Mateo 25 y otras lecturas que tenemos a través de los profetas como Pablo, que nos guían también a través de eso. Pero ahora, está buenísimo porque claro, la iglesia de Dios comió el libro de Daniel, le fue dulce en su boca, dijeron: Jesús viene, se prepararon, mucha gente se preparó y Jesús no vino. Amargó su vientre. Este fue el gran chasco. Pero claro, ¿qué había de hacer la iglesia después del chasco? Apocalipsis 10:11. ¿Qué dice? Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Es necesario entonces que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta iglesia tendría el don de profecía. Predicaría la palabra de Dios, predicaría la verdad de Dios, predicaría ¿qué cosa? El juicio de Dios. Porque después esta misma iglesia es la que levanta a los testigos de Dios y predica acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta iglesia, la que estoy hablando de Apocalipsis 11, esta iglesia es la que está vestida del sol, que tiene las estrellas sobre su corona y está parada sobre la luna. Estoy hablando de Apocalipsis 12, que enfrenta al dragón y huye del dragón para que no coma a su hijo, ¿no es cierto?, que era Jesús mismo, y que después los hijos de Dios, el remanente de Dios, tienen que enfrentar al dragón, y tienen que enfrentar a los seres humanos que están de la mano del dragón. Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis 13 la bestia que surge del mar, el papado, la bestia que surge de la tierra, Estados Unidos, y la imagen de la bestia, ¿no es cierto?, que son aquellas iglesias protestantes que han apostatado de la fe. Esta es la profecía bíblica en la cual en Apocalipsis capítulo 14 se habla acerca de las características del pueblo de Dios, los 144.000, los cuales no adoran a la bestia, sino que adoran al Cordero, tienen el nombre de Dios y el nombre de su Padre en la frente, no dicen mentiras, no se han contaminado con las mujeres, son vírgenes y permanecen delante de Dios. Han sido redimidos por Dios y predican el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Ha caído la gran Babilonia, la cual ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y aquel que adora a la bestia y a su imagen recibirá la marca y el nombre de la bestia
en su frente y en su mano. Esta iglesia es la que recibe a Cristo y lo recibe a Cristo en su segunda venida, Apocalipsis 14:14. A ver, y puedo seguir, y te puedo seguir diciendo el Apocalipsis de memoria, no tengo problemas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo importante de esto? Es que la iglesia de Dios está profetizando. Yo no soy profeta, pero yo pertenezco a la iglesia de Dios. ¿Y qué estoy haciendo yo cuando te repito las profecías de Dios y te digo lo que significa? Estoy profetizando. Y estoy profetizando a quién? A todas las personas, para que todos escuchen y sepan la verdad, para que no sean engañados. ¿Qué debía predicar la iglesia de Dios como parte del Evangelio eterno? Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Aunque te lo dije de memoria, ahora lo vamos a leer. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Claro, dejá de tenerle miedo a otras cosas, dejá de tenerle miedo, al miedo a la muerte, dejá de tenerle miedo a hacer cosas, temele a Dios, pero ¿qué temor es este? Es un temor para no ofender a Dios, es un temor para no causarle dolor, para no transgredir su ley, causarle dolor, porque Dios no es un Dios impasible, Dios es un Dios doliente, es un Dios que tiene emociones. ¿O vos te pensás que la emoción y los sentimientos que nosotros tenemos, de dónde los sacamos? La Biblia dice que fuimos hechos a imagen, nos parecemos a Él físicamente, pero también a semejanza. Tenemos también las emociones y los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cuando dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, yo te digo y te doy las buenas noticias, que el último juicio para la humanidad, para salvar a los hijos de Dios, se está llevando adelante y que empezó hace casi 180 años. ¿Y sabés qué es la buena noticia? Que estás a tiempo para cambiar si todavía no lo has hecho. ¿Cómo alabarán a Dios por su justicia los hombres y los ángeles? Apocalipsis 16:7, 19:2 y 15:3. También oía otro que de la tarde decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, así alabarán los hijos de Dios al Rey de Reyes. Y esa es la forma en la cual nosotros tenemos para dirigirnos a Dios, porque reconocemos de que Él obra con justicia y con verdad. Porque Él es la justicia y Él es la verdad. Él es nuestro camino, Él es la verdad. Y no hay nada que hacer con eso. ¿Cómo expresarán todos sus sentimientos acerca de Jesús? Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos los que han vivido después de los 1000 años doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. Nunca más se levantarán preguntas con respecto a su juicio, con respecto a su carácter, con respecto a su forma de resolver el problema del pecado. Nunca más se levantarán dudas, porque el Señor habrá extirpado la duda de sus siervos, porque el Señor mostró la evidencia, mostró la forma en la cual se llevó el juicio, mostró cómo hizo para decidir quién se salvaba y quién no. El Señor
muestra, es transparente, el Señor no engaña, el Señor va de frente, no va detrás. El que va detrás es el diablo. El que te mete por atrás, el que anda de chismoso, engañando, mintiendo, es el diablo, pero Dios va de frente. Dios te dice las cosas de frente. Y hay mucha gente que le gusta a la gente así, que viene y te dice, ¿sabes qué? No me gusta tu cara. No me gusta tu cara. Y está perfecto. No me gusta cómo hablas. Y está perfecto. ¿Por qué te tiene que gustar? Te felicito. Dijiste lo que sentía. Está bien. Te felicito. El Señor va de frente. El Señor te habla. No te prepotea, no te agrede. El Señor te habla con la verdad. Pero hoy la gente, por decir la verdad, mucha gente quiere salir corriendo. Pero el Señor quiere mostrarte de que la verdad es con lo cual Él construye su reino. Él juzga con la verdad. Su palabra es la verdad. Y la Biblia es su palabra, por lo tanto es la verdad. ¿Cómo puedo conseguir que Jesús sea mi abogado? Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, Jesús es nuestro abogado. Y además Apocalipsis 3:20 que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros tenemos al mejor abogado del universo y lo que tenemos que hacer para contratar a ese abogado es abrirle nuestro corazón. No cobra. Un abogado que no cobra. Un abogado que es justo y que no se deja corromper, que solamente desea que le abramos el corazón. ¿Está usted dispuesto a encomendarse totalmente a Jesús de manera que Él pueda representar en el juicio? Yo sí, yo me quiero encomendar a Jesús. Yo quiero que vos te puedas encomendar a Jesús. Quiero que vos aceptes de que Jesús te puede defender y te puede ayudar. Y que no tenés que tener miedo al juicio de Dios. Dejá de hacerle caso al diablo. Lo que tenés que hacer ahora es hacer las cosas bien. Arrodillarte ahí donde estás, pedirle perdón a Jesús por tus pecados, pedirle a Jesús que te guíe a entender la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te guíe para poder cambiar, para poder ser convertido. Está bien que te arrepientas, pero también tenés que continuar con el proceso. Si te falta algo, tenés que hacerlo. Si te falta bautizarte, bautizate. Si te falta casate. Si te falta mejorar en algo de tu vida, ¿querés dejar de ser chismoso? Deja de ser chismoso. ¿Querés dejar de ser mentiroso? Deja de ser mentiroso. Pero solo no. Solo no se puede. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso yo voy a orar por vos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias porque podemos confiar en el juicio que está llevando Jesús adelante. Queremos rogarte, Señor, de que puedas ayudarnos para que podamos ser convertidos por el poder del Espíritu Santo. Que podamos cambiar lo que está mal en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Para que, Señor, podamos vencer. Para que podamos, Señor, salir inocentes ante el juicio que está llevando Jesús adelante en el reino de los cielos. Sabemos que falta muy poco para que este juicio termine. Sabemos que falta muy poco para el regreso de Jesús. Nos damos cuenta en las señales de los tiempos finales en que vivimos hoy, Señor. Pero también sabemos que tu amor es inmenso y que tu amor puede transformarnos, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Te entregamos hoy nuestro corazón y nuestra vida. Le abrimos el corazón a Jesús en esta noche. Conforme a tu voluntad oramos. Amén.